Bueno, vamos a ver un vocabulario, una estructura de vocabulario o una pata de vocabulario del tema 4, así que nos situamos, como veis, en el tema 4, en Theory and Resources, y bajamos hasta la entrada que dice Vocabulary, Prepositions of Time, Place, Movement and Direction. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, ya empezamos a ver muy de pasada las preposiciones en el tema anterior. Y decía una cosa que nos vale para siempre, que estudiemos las preposiciones según se nos expliquen en cada tema, ¿vale? No las mezclamos. En el tema 3 nos decían una cosa, ok, ahora en el tema 4 nos dicen otra cosa, pues la del tema 4. ¿Ok? Aquí vamos a ver preposiciones que hablan de tiempo y de lugar. Y dentro de las preposiciones que hablan del lugar, hablan de movimiento, de dirección. Vamos a ver como diferentes grupos de preposiciones y qué sustantivos van relacionados con cada preposición. Yo te diré, pues esta preposición va seguido de estos sustantivos y de ningún otro más. Y esta preposición va seguido de estos sustantivos y de ningún otro más. Para nosotros, esto es lo que vale. ¿Vale? Es decir, que de repente le dicen, no, pero es que yo he visto, Javier, esa preposición, el otro día la vi seguida de otro nombre que tú decías que no podía y no sé qué. Ok, pero nosotros nos vamos a referir lo que, y sobre todo para que os resulte más sencillo, vosotros vais a tener como referencia esta teoría que vemos aquí. Y esta teoría me dice que detrás de esta preposición van estos nombres y ningún otro. Y detrás de esta otra preposición van estos nombres y ningún otro más. ¿Vale? Y una cosa más, antes de empezar a estudiarlo. Recomendación, entender y quedaos con el significado, con el sentido de la preposición, no con la traducción, porque hay veces que una misma traducción vale para diferentes preposiciones con diferentes sentidos, ¿vale? Así que quedaos con eso. Aquí lo tenéis un poco más sencillo porque se trata de unir, de relacionar preposición con sustantivos, ¿vale? Bueno, empezamos. Preposiciones de tiempo, prepositions of time. Bueno, vamos a ver in, on y at, que son muy comunes. Pues bien, in, como preposición de tiempo, va seguido de los siguientes sustantivos. Los meses, months, años, years, parts of the day, las partes del día, y las seasons, que son las estaciones del año. De ese 4 tipos de nombres. Meses, años, partes del día y estaciones. Y ya. Fijaos. We celebrate Christmas in December. The Olympic Games are in 2020. Andrew studies in the afternoon every day. The Smiths go on holidays in the summer. Cuando in es una preposición de tiempo, va seguido de ese tipo de nombres. Algunas notas aclaratorias. Por ejemplo, partes del día. Recordad, morning, que es la mañana. Afternoon, que es hasta las 6 aproximadamente. Evening, que es ya la tarde-noche, ¿no? Pues desde las 6, 7 hasta las 10 o las 11 de la noche. Morning, afternoon and evening. Y cuidado, existe la palabra night, que night es como la noche cerrada, pero la preposición que acompaña a night no es in, es at night. Insisto, esta palabra cuando se utiliza es porque es ya la noche cerrada, pues ya después de las 11, las 12. Y lo que ocurre es que como excepción, aunque es una parte del día, se utiliza con la preposición at. No solo night, sino night y todos los derivados, como por ejemplo midnight. At night, at midnight. ¿Ok? Así que cuidado con eso. In the morning, in the afternoon, in the evening, porque además se utiliza el artículo the después de la in, pero at night or at midnight. Y las estaciones del año, pues son the autumn o the fall en Estados Unidos, que es el otoño, the winter, el invierno, the spring, la primavera, y the summer, el verano. Autumn, winter, spring and summer. Cuidado con el spelling, ¿eh? De las estaciones del año que a veces es un poco fastidioso. Next, preposition. Cuando on se utiliza con
significado de tiempo va seguido de los días de la semana, days of the week, y de las fechas, dates. Porque, a ver, las fechas al fin y al cabo son días. El 24 de mayo, el 1 de enero, son días. My English lessons are always on Mondays. Susan flies to London on Friday evening. Siempre que hablemos de los días. Friday evening. Como es Friday, por eso pongo on. My birthday is on the 21st of March. El 21 de marzo. Por lo tanto, con los días de la semana. Y cuando hablamos de día y cuando especificamos una parte del día de un día de la semana, como Friday evening, o cuando hablamos de fechas, on. Las fechas, como decimos, ya hablaremos en la unidad 5, ya hablaremos de las fechas, ¿no? De cómo se dice lo del 1 de mayo, el 2 de febrero, etcétera, etcétera. Y por último, como preposición de tiempo, at va seguido de los siguientes sustantivos. De la hora, time, de momentos concretos del día, la hora de comer, la media mañana, ese tipo de cosas. El fin de semana, weekend, y fiestas y celebraciones, ¿no? Los llamados festivals. My favorite TV program starts at 3:30, a las 3:30. At lunchtime, y esto es un momento particular del día. All my family is at home. I visit my grandmother at the weekend. Or my brothers and sisters meet at Christmas. ¿Vale? At, on e in. Con significado de tiempo. Vale. Ahora vamos a ver entonces una serie de preposiciones. Algunas se repite, at se repite, e in también, pero ahora con un significado ya referido a lugar o a desplazamiento, a movimiento. Por eso hablamos de prepositions of movement and place. No hay posibilidad de confundirlas, es decir, ¿y cómo distingo yo si in o at hablan de tiempo o hablan de lugar? Muy fácil. Fíjate en el sustantivo que va detrás. Y ya con eso sabes si es lugar o tiempo. Bueno, to, bueno, to lo hemos visto ya muchas veces. ¿Por qué? Porque to además la asociábamos al verbo go. Y decíamos, y ahora nos vale ya en sentido más general, que to es la preposición que indica la dirección, hacia dónde va, hacia dónde se dirige un movimiento. The train goes to Madrid every day. O John drives to his job in the morning. ¿Vale? A o hacia. To, insisto, indica la dirección hacia dónde va, a dónde se dirige un movimiento concreto. Aprovecho para recordar aquí, para decir ir a casa, utilizo la expresión go home. Que nadie ponga go to home, que ya me lo veo venir. No, go home. Y mirad, estas expresiones con to, que indican esa dirección, es hacia dónde se va, tienen como una posición más o menos fija, y es detrás del verbo. Fijaos que dice va, goes to, drives to, ¿vale? Las otras, tanto las de tiempo como las siguientes que vamos a ver de lugar, tienen una posición más flexible. Normalmente van al principio o al final de la oración. Podemos jugar con ello. De hecho, casi que no tienen una posición fija. Pero en el caso de las expresiones que vayan con la preposición to, sí que tienen que ir detrás, justo detrás del verbo de movimiento, porque lógicamente van con verbos de movimiento, con el que se utiliza. At, bueno, tanto at como in se podrían traducir igual, porque at e in indican la posición, ¿vale? Es decir, un lugar o un sitio donde se encuentra algo. En. ¿Cuál es la diferencia? Pues que at va con esos 4 sustantivos e in va con todos los demás. At yo lo utilizo con at work, at school, at home, at university. Así tal cual. No hay más. Pero es que no, céntrate en eso. At con esos 4 sustantivos. My mother is at work at this moment. Are you at home on Monday mornings? At university, all the subjects are very difficult. Paréntesis. Por supuesto, esto se puede complicar mucho más, pero no es necesario ni hace falta.
Pues bien, con todos los demás sustantivos, para indicar lugar o sitio donde se encuentra algo, utilizaremos in. Fijaos. She lives in an amazing flat. Es decir, aquí no hay unos sustantivos fijos, sino que con todos los demás, con los que no se utiliza at, se utilizaría in. Por ejemplo, en un piso. She lives in an amazing flat. Vive en un piso magnífico. You can't sleep in that room. Puedes dormir en esa habitación. Por lo tanto, at, como veis, se utiliza con unos sustantivos muy claros. Con todos los demás, que no se utiliza at, para indicar ese lugar o esa posición, el in. Pero hay una pequeña excepción, porque sí, claro, siempre hay excepciones, siempre hay... Cuando estamos utilizando, cuando hablamos de sustantivos que se refieren a espacios públicos, un cine, un restaurante, un bar, una plaza, es decir, espacios públicos compartidos, ahí da igual si utilizo in o si utilizo at. Los dos serían correctos. Every weekend they meet at the cinema or in the cinema and see a film. In that bar or at that bar, we can have a drink. Y daría lo mismo. Y alguien puede decir, ok, vale. Pero ¿cómo sé yo si un nombre es un espacio público o no? Porque yo puedo pensar que es un espacio público y otro puede pensar, no os comáis la cabeza, no os preocupéis. Si no lo tenéis claro, utilizad siempre in, que in va a ser siempre correcto. Porque como hemos dicho, at fijo se utiliza con los 4 sustantivos de arriba. E in con todos los demás. Entonces, si da el caso de que tenéis que poner in o at y el sustantivo no tenéis claro si es un espacio público, si no, poned in, porque ese siempre va a estar bien y no va a haber confusión. ¿Vale? Importante, estas expresiones de lugar que indican posición se colocan al final o al principio de la oración, ¿vale? Tiene una posición más flexible. Igual que las de tiempo que hemos visto, al final o al principio de la oración, ¿vale? En este caso, en el caso de las preposiciones, salvo la que indica to, que indica dirección, tanto las de tiempo como las de lugar tienen una posición mucho más flexible. Normalmente al principio o al final, e incluso a veces podríais encontrarla en medio de la oración. No habría mucho problema con eso. Y hasta aquí las preposiciones. ¿Questions? No. Recordad que tenéis, volviendo al índice del aula virtual, bueno, ahí en esa misma sección tenéis ya enlaces a ejercicios y aquí recordad que también tenéis dentro del apartado este de Unit Exercises, aquí tenéis proposiciones, etcétera. Si también tenéis ahí en esa entrada más ejercicios, ¿vale? Y tal para que podáis practicar con esto de las preposiciones. Pero bueno, básicamente es esta preposición con este sustantivo y ya. Ok, pues paramos la grabación.